Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 37 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña, como siempre, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más en un programa otra vez sin competición, pero es que van a haber muchas semanas sin competición, pero aún así seguro que va a ser muy interesante y no os lo podéis perder. Así que Pablo, continúa con la presentación. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros. Muchas gracias a los nuevos compañeros de ruta, darle me gusta o comentar como han hecho algunas personas esta semana. Por supuesto, primero voy a decir un comentario que hemos tenido en el programa 35 y es el siguiente de Leonardo Rodríguez Garrido. Felicidades, el hombre no nació para estar solo. Pablo, esto va para ti. Leonardo está contento por tu boda. ¿Qué le podéis decir? Gracias, Leonardo. Lo intentaremos. Que eso es mucho ya, ¿eh? Pero para ver el ciclismo, mejor solo. Y pasamos ahora a los comentarios del programa número 36, el último. El primero es Par, que dice: Pau el investigador. Interesante. Par parece el nombre de una serie de televisión. Pau el investigador. Qué gran nombre. De todas maneras, gracias y continuaremos intentando decir cosas curiosas, ¿no? Porque al final Mm. es lo que intentamos, que os guste y que sea algo que de otra manera no averiguaríais. Y para acabar, otro comentario de Leonardo Rodríguez Garrido que dice: el Bahrein ha sido el mejor equipo de la temporada por la actitud. Nos deja aquí como un debate, ¿no? ¿Tú qué le dirías, Pablo? Por actitud también, los Lobos, el Trek, el Alpecin. La verdad es que el Education First realmente es su trabajo y actitud han de tener, pero sí, sabemos lo que se refiere Leonardo. Y el Bahrein, quizás viendo que todo le iba de cara, se fueron creciendo hasta ser, ya lo dije yo el otro día, para mí uno de los grandes protagonistas del año. De hecho, las cosas le fueron de cara en cuanto a las victorias, porque ya dijimos que las grandes vueltas, si no en una, en la otra, desgracia tras desgracia. Aún así, se supieron recomponer en las tres y hacer grandes posiciones. Y yo diría que es difícil decir que es el mejor equipo, ¿no? Porque hoy hablaremos de algún que otro equipo con muchas victorias y yo no sería tan osado de decir que el Bahrein es el mejor. Dentro del top, eso por supuesto. Hmm. Pero el mejor, sobre todo porque nuestro programa se llama Cazatapas. Y hoy hablaremos de un equipo que lo único que sabe es cazar etapas. Así que Pablo, continúa y vamos allá con lo que vamos a tratar en este programa número 37. Vamos a empezar hablando de la importancia de las contrarrelojes en las grandes vueltas. Esperemos que os guste para continuar, como bien ha dicho Pau, con la valoración de los equipos del World Tour. Y finalizaremos el programa con la sección de salseos ciclistas. Pero ya sabéis que no hay cazaetapas sin la pregunta de la semana. Y la pregunta de la semana hoy también va a ir sobre el ranking de la UCI. Y es la siguiente: ¿qué equipo es el que más corredores tiene en el top 10 del ranking de la UCI de este año 2021? Mm. Y el nombre de los equipos, como no, tiene que ser de los mejores. La primera opción es el de Koenig Quick Step. Seguimos con el Jumbo Visma, el Bahrein Victorious y finalmente el Ineos Grenadiers. Pablo, hay uno de ellos que es el que más corredores tiene en el top 10. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Empieza a pensar, hombre, empieza a pensar. No has puesto al Intermarché, ¿eh? Has ido a los buenos. Estaba dudando entre el Intermarché y el de Koenig. Estaba ahí a puntito de cambiar. Aunque gran año final, ¿eh? Del Intermarché, ya hablaremos de ellos. Por supuesto, en cuanto a ciclistas, el plantel y resultados, poco podemos pedirles más. Resulta que hace unos programas
Leonardo Rodríguez Garrido nos hizo el siguiente comentario. Me gustaría que analizaran la importancia de las contrarrelojes en las grandes vueltas y cuántos escaladores han vencido a contrarrelojistas en los últimos años. Nos pusimos manos a la obra y voy a ir diciendo en las 3 grandes vueltas de este año las cronos que ha habido, el perfil de cada crono, los 3 primeros de cada contrarreloj y si ha habido grandes diferencias en la crono o no. Después diré la general de esa gran vuelta, los 3 primeros y cómo han ido quedando en las contrarrelojes que ha habido, así como si alguno es croner, no y si ha sido decisiva. Después haré lo mismo con el Giro, el Tour y la Vuelta de hace 5 años, con los mismos parámetros. Y por último, haré el Tour de hace 10 años. A ver, lo que nos decía Leonardo y la importancia de las contrarrelojes en las grandes vueltas. En el Giro del 2021 hubo 2 contrarrelojes. La primera de 8,6 kilómetros, un perfil llano, ganada por Filippo Ganna, segundo Affini, tercero Tobias Foss. Hubo 1 minuto de diferencia hasta llegar al puesto 120, así que no hubo grandes diferencias. La segunda, 30,3 kilómetros, también llana. Volvió a ganar Filippo Ganna, segundo Remy Cabaña, tercero Edoardo Affini. Aquí ya hubo diferencias, ya que hubo 3 minutos hasta el corredor que quedó en el puesto 58. Y en la general, como bien sabéis, ganó Egan Bernal, que fue el 40 en la primera crono y el 24 en la segunda. Segundo, Caruso, que quedó el 25 y el 17 respectivamente. Y tercero, Adam Yates, que fue el 37 y el 51 en la segunda crono. Los 3 podríamos decir que son escaladores y para encontrar el primer croner como tal hemos de ir al número 6, como fue Joao Almeida, que quedó cuarto en la primera crono y quinto en la segunda. Por lo tanto, podemos decir que en este Giro 2021 las cronos no fueron decisivas para el podio. Siguiendo con el Tour. Hubo 2 contrarrelojes también, una primera de 27,2 kilómetros, bastante sinuosa. Ganó Pogačar, segundo Stephen Koen, tercero Jonas Vingegaard. Hubo diferencias ya que 3 minutos situaron a Pogačar hasta el corredor que quedó en el puesto 60. En la segunda crono, de 30,8 kilómetros, llana, ganó Wout van Aert, segundo Kasper Asgreen, tercero Jonas Vingegaard. Hubo muchas más diferencias ya que estos 3 minutos tenemos que irnos hasta el puesto número 37. Y en la general ganó Tadej Pogačar, que fue primero en la primera crono y octavo en la segunda. Segundo quedó Jonas Vingegaard, que fue tercero en las 2 cronos. Y tercero, Richard Carapaz, que fue el 23 en ambas cronos. Por lo tanto, las cronos sí que fueron decisivas para el segundo lugar del podio, ya que hubo menos de 2 minutos de diferencia. Pero croners como tal no hubo en las primeras posiciones, ya que Carapaz sí que es más escalador, pero tanto Vingegaard como Pogačar son ciclistas modernos, que van en todos los terrenos. Siguiendo con la Vuelta a España, también hubo 2 cronos, una primera de 7,1 kilómetros con un puerto, en la que se impuso Roglic, segundo Aramburu, tercero Tratnik. No hubo grandes diferencias, ya que 1 minuto llegó hasta el corredor, que quedó el 150. La segunda, de 33,8 kilómetros, más sinuosa, volvió a ganar Roglic, segundo Magnus Cort, tercero Arensman. Muchísimas diferencias, ya que el corredor que quedó en la posición 20ª ya estaba a 3 minutos de Roglic. En la general ganó Primo Roglic, que fue primero en ambas cronos, segundo Enric Mas, que quedó el 15 y el 9 respectivamente en las 2 cronos, y tercero Jack Hay, que fue el 20º en la primera crono y 17º en la segunda. Sí que podemos decir que Roglic es un especialista contra el crono, esta vez sí, y fueron decisivas para Roglic, ya que se impuso, pero es que también subiendo era el más fuerte. Así que podemos decir que realmente no mucho. Y podríamos definir tanto a Enric Mas como a Jack Hay como unos corredores no escaladores puros, pero más diésel. Bien, hasta aquí, Pau. ¿Algún veredicto que decir? Respira un poquito, Pablo. Yo destacaría que quizá en el Giro de Italia fue una carrera un poco distinta, ¿no? En la que no había un corredor que pudiéramos llamar total. Quizá el nombre que me viene a la cabeza es Joao Almeida, como bien has dicho tú. Corredor que puede luchar por generales y que también es un buen contrarrelojista. El resto
Son corredores que en montaña se mueven bien y la contrarreloj no es su mejor tipo de etapa. Y después, en cuanto a Tour y en cuanto a Vuelta, destacaría estos corredores que tú has dicho modernos, como son los dos eslovenos, y como también es Vingegaard, porque a pesar de que es muy joven, el danés, también es un corredor que se mueve bien en todo tipo de etapas, tanto en montaña como contra el crono. Y diría que esa es la principal diferencia que veo en esta temporada 2021, que nos encontramos en una carrera que podemos decir que es más, ya ahora veremos, hace 5 años y hace 10 años, pero más lo que puede ser algo histórico, corredores que son escaladores y que contra el crono no van bien, y después un Tour de Francia y una Vuelta a España en la que nos encontramos con corredores totales, corredores que están delante en las cronos, en montaña van bien y por eso, obviamente, en la general están delante. Aún así, Pablo, continúa y vayamos, porque el año 2021 todos nos acordamos. Esto aquí no nos ha recordado mucha cosa, pero vamos a ver hace 5 años cómo fueron las cosas. Vamos hasta el 2016, el Giro de Italia, que aquí también vemos la diferencia de kilometrajes en las cronos que había. Hubo 3 cronos. La primera, de 9,8 kilómetros, totalmente llana. Ganó Tom Dumoulin. Segundo, Primo Roglic. Tercero, Andrei Amador. Y hubo 1 minuto de diferencia hasta llegar al corredor que quedó el 135. La segunda crono, de 40,5 kilómetros. Sube y baja todo el rato. Se impuso Primo Roglic. Segundo, Brandl. Y tercero, Steigenlagen. Muchísimas diferencias, ya que hubo hasta 3 minutos de ventaja desde Roglic hasta el corredor que quedó en el puesto 35. Y la tercera fue una cronoescalada de 10,8 kilómetros. Primer lugar para Foliforov, segundo Kreisvik y tercero Alejandro Valverde, habiendo 3 minutos de diferencia hasta el corredor que quedó en el puesto 42. Vamos con la general. Ganó el Giro del 2016 Vincenzo Nibali, que quedó el 16, el 19 y el 25 en las cronos. Segundo, Esteban Chaves, que quedó el 33º, el número 51 y el sexto en la última crono. Y tercero, Alejandro Valverde, que quedó el 23, el 22 y el tercero en las cronos. Ninguno de estos 3 es un contrarrelojista, podríamos decir 2 escaladores y Valverde más todoterreno, pero la crono nunca ha sido lo suyo. Sí que fue decisiva la crono en este Giro de Italia, porque la diferencia entre Nibali y Chaves fue de menos de 1 minuto y las contrarrelojes de Esteban Chaves no fueron nada buenas. Seguimos con el Tour de Francia. Tuvo 2 cronos. La primera de 37,5 kilómetros, muy sinuosa. Ganó Tom Dumoulin, segundo Chris Froome y tercero Nelson Oliveira. Una barbaridad de diferencias, ya que los 3 minutos entre Dumoulin fue con el corredor que quedó en el puesto 16. Espectacular. Y la segunda crono, de 17 kilómetros, también cronoescalada como en el Giro, ganó Chris Froome. Segundo, Dumoulin. A estos 2 les daba igual si era cronoescalada que crono normal. Y tercero, Fabio Aru. Los 3 minutos de diferencia se hicieron con el corredor que quedó en el lugar 52. Vamos con la general. Ganó Chris Froome, que fue primero en una crono y segundo en la otra. Segundo, Bardet, que quedó el 30º y el 5º. Y tercero, Nairo Quintana, que fue el 20º y el 10º respectivamente en las 2 cronos. Sí que podemos decir que Froome era un especialista contra el crono. Y aquí sí que fueron decisivas las contrarrelojes, ya que la diferencia entre Bardet y Nairo, los 2 escaladores, fue de menos de 20 segundos. Y ya hemos visto que en las cronos, Bardet hizo muchísimo mejor la segunda. Seguimos con la Vuelta a España del 2016. También 2 cronos. La primera, de 27,8 kilómetros, fue por equipos. Un formato que aquí nos encanta. Muy llana y quedó primero el Sky, en el que corría Chris Froome. Segundo, Movistar. Vaya tiempos lejanos. Movistar segundo en una crono por equipos, con Nairo Quintana como principal corredor. Y tercero, el Orica de Simon Yates y Esteban Chaves. No hubo apenas diferencias, ya que el minuto entre el Sky llegó hasta el equipo
que finalizó el 12º de 22 en total. La segunda crono de 37 kilómetros totalmente llana fue ganada por Chris Froome, segundo Jonathan Castroviejo y tercero Ludvigsson. Y hubo muchísimas diferencias, ya que los 3 minutos entre Froome fue con el corredor que, atención, quedó en el puesto 20º. En la general ganó la Vuelta a España del 2016 Nairo Quintana, que fue segundo en la primera crono por equipos y 11º en la segunda. Muy bien, la verdad, por Nairo ahí. Segundo, Chris Froome, que ganó ambas cronos, y tercero, Esteban Chaves, que quedó tercero en la por equipos y 24º en la segunda crono. Ya hemos dicho antes, Chris Froome es un croner y Nairo y Chaves escaladores, pero aquí no fue decisiva. Respiro y habla, Pau. Lo primero que diría es que aquí en este año 2016 podemos encontrar algo parecido al año 2021, ¿no? Un Giro de Italia donde las cronos no son tan importantes, ya que nos encontramos delante a corredores que sobre todo son escaladores, como son Nibali, Chaves y Valverde, aunque hay una cronoescalada. Y después en Tour y en Vuelta sí que parece que las contrarrelojes son más importantes, aunque me sorprende que Quintana se llevara esa Vuelta a España, estando Chris Froome, pero hay que recordar, fue, yo diría, la mejor carrera por etapas de Nairo Quintana. En cada etapa de montaña parecía que le sacaba tiempo a Chris Froome y fue una auténtica exhibición, demostrando que a pesar de no ir bien en las contrarrelojes, puedes ganar una gran vuelta. También es verdad que ayudó que hubiera 2 cronos y uno fuera por equipos, y que el equipo lo hiciera bastante bien, en Movistar. Y como conclusiones que sacaría yo es que muchas veces decimos que las cronos parece que están perdiendo importancia, pero ya parece que es una tendencia que lleva unos años, ¿no? Porque tanto en 2021 como en 2016 las cronos yo diría que no eran tan importantes como anteriormente. Lo que destacaría también es que parece que en ese año 2016 las cronoescaladas estaban de moda. Qué lástima que no vuelvan en 2022, ¿no, Pablo? A ver qué nos ofrece el Giro y la Vuelta, pero ojalá. Esperemos que vuelva las cronoescaladas y, ¿por qué no?, las cronos por equipos. Seguimos ahora en la máquina del tiempo hasta el Tour de Francia del 2011, hace 10 años. Hubo 2 contrarrelojes, la primera por equipos de 23 kilómetros, totalmente llana. Primer lugar para el Garmin de David Millar, segundo el BMC de Cadel Evans y tercero el Sky de Rigoberto Urán. Sin diferencias, ya que el minuto entre el Garmin fue al equipo que quedó en la posición número 15, del total de 22. Y la segunda, 43 kilómetros de crono, muy sinuosa, fue ganada por Tony Martin, segundo Cadel Evans y tercero Alberto Contador. Muchas diferencias, ya que Tony Martin sacó 3 minutos al corredor que solo finalizó en el puesto número 25. La general de ese Tour 2011 fue ganada por Cadel Evans, que quedó segundo en las 2 cronos. Segunda posición para Andy Schleck, que acabó el cuarto y el 17º en la segunda crono. Y tercer lugar para su hermano Frank Schleck, que quedó cuarto y 20º. De los 3, Cadel Evans era un croner, especialista, y los 2 hermanos, escaladores. Y aquí, la verdad, que tampoco fue decisiva porque la ventaja fue grande. ¿Qué has de añadir de este 2011, Pau? Destacaría un Cadel Evans, que este fue el Tour que se llevó y que realmente lo hizo todo bien. Estuvo delante de las cronos y después en montañas se defendió muy bien. Y diría que la tendencia que yo destacaría es que tanto en Tour, ya veremos ahora la vuelta, pero en el Tour de momento yo creo que las cronos son importantes. Y ahora, tanto con el Giro de Italia como con la Vuelta a España, diré únicamente los kilómetros que hubo de contrarreloj en cada uno. En el Giro de Italia del 2011 hubo un total de 3 contrarrelojes. Una primera totalmente llana de 19 kilómetros, una cronoescalada de 13 kilómetros y una tercera crono de 26 kilómetros totalmente
llana. Después, en la Vuelta a España del 2011, hubo únicamente 2 cronos. Una primera por equipos de 16 kilómetros, muy llana, y otra segunda contrarreloj, también muy llana, de 40 kilómetros. Ahora sí, Pau, haz tu valoración y ya tus conclusiones también, si quieres. Voy a dejar aquí un poco mis sensaciones, porque al final son 3 años diferentes y quizá más que nada se pueden dejar sensaciones. Creo que en una carrera como el Giro de Italia, las cronos son menos importantes, ya que normalmente el recorrido suele ser más duro, adaptado a los ciclistas italianos, porque allí les gusta que ganen los ciclistas de su patria. Y yo diría que es en la gran vuelta la que menos importantes han sido históricamente las contrarrelojes. Después añadiría que en el Tour de Francia yo creo que es la carrera principal en la que es importante ir bien en todo tipo de etapas y en la cual ir bien en contrarreloj es más importante. En la Vuelta a España últimamente, en los últimos años, y también parece que hace ya bastantes años, se está teniendo en cuenta también la importancia de las contrarrelojes. Está siendo más para corredores totales, no adaptándose mucho a lo que podemos encontrar en España como ciclistas, pero bueno. Y en cuanto al kilometraje y el tipo de contrarrelojes que nos podemos encontrar, yo lo que destacaría es que en los últimos años parece que están dejando un poco de lado, sobre todo las contrarrelojes por equipos, que ya me cuesta recordar una gran vuelta con ese tipo de contrarrelojes, y también las cronoescaladas. Aún queda el recorrido del Giro, ya lo hemos dicho antes, de la vuelta también. Sería muy bonito ver una cronoescalada, ¿no? Parece que en años anteriores era una muy buena opción. Esperemos que vuelva. Esas son mis principales sensaciones. Sí, podemos decir que ahora, con la irrupción de los corredores todoterreno, es muy diferente de hace 5 años y sobre todo hace 10 años, que había unos especialistas más puros. Y por lo que he podido sacar de estos años, que tampoco es exacto, obviamente, sacar hace 5, hace 10 y este año, tampoco se puede decir que la crono es o no importante porque hay un global. Ahí depende también la montaña que haya, el tipo de puerto, si hay etapas con abanicos. Es que hay tantos factores para ceñirse solo a la crono. Sí, y lo que he dicho anteriormente, yo creo que el Tour de Francia lleva muchos años con esta dinámica de corredores totales, porque desde la época de Miguel Indurain, que era un can contralogista, pero que después en montaña a ver quién le dejaba atrás. Y parece que la Vuelta a España, no sé si tendrá algo que ver con que los organizadores del Tour de Francia sean actualmente los que capitanean lo que es las decisiones en la Vuelta a España, pero parece que la Vuelta a España también busca por el recorrido esa clase de corredores totales. Quizá en el Giro aún siguen buscando lo clásico, lo que les ha ido bien históricamente y lo que he dicho. Parece que las contrarrelojes van perdiendo fuerza. Aún así, yo creo que es más en tipo de contrarrelojes que en kilómetros y en importancia, ¿no? Hay menos variedad, Pablo. Esa es mi sensación. Dejamos ahora este análisis. Gracias, Leonardo, por tu comentario. Sigue haciéndolo. Si nos encajan y si nos gustan, hablaremos de ello. Para continuar con la valoración de los equipos del World Tour durante la recién concluida temporada 2021. Y hemos de empezar hoy, qué ganas, con el de Koenig Quick Step con los Lobos. Equipazo, el equipo de cazatapas. 66 victorias en el año 2021, 25 de ellas en el World Tour. Increíbles. Todo el año ganando, capitaneados por sus grandes tácticas. Hablando de las clásicas, se han impuesto en el Tour de Flandes, en la Omloop, en la E3 Saxo Bank, la Flecha Valona o el Mundial, entre muchísimas. Pero siempre han estado en el top 5. En vueltas de una semana han tenido 2 etapas en el UAE Tour, 2 en la París-Niza, una en la Tirreno, una en la Itzulia, 4 victorias en el Tour de Turquía, una en el Tour de Romandía y la etapa y general en el Tour de Polonia, de nuevo entre muchísimas.
Llegamos quizá a su punto débil, que son las grandes vueltas, ya que en el Giro, por ejemplo, no tuvieron ninguna victoria y estuvieron un poco grises con esa dupla Evenepoel-Almeida, que fue sexto. Sin embargo, llegaron al Tour, ganaron 5 etapas, 4 de Cavendish, además del maillot verde y una con Alaphilippe, quedando Cattaneo, su mejor corredor, la posición 12ª. Y en la vuelta tuvieron 4 victorias de etapa, 3 de Jacobsen y también el maillot verde y una de Sénéchal, pero sin líder. ¿Qué puedes decir, Pau, de nuestro equipo por excelencia? Yo diría que es un equipo que lo único que sabe hacer es ganar, ganar y ganar. Quizá su talón de Aquiles es las generales en las grandes vueltas, ¿no? Porque, como bien has dicho tú, ni en el Giro, ni en la Vuelta, ni en el Tour de Francia ha sido su mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Quizá Almeida ha sido el mejor hombre, esa sexta posición en el Giro de Italia, pero aún así, a pesar de quedar sexto, tampoco las sensaciones fueron las mejores. Pero en cuanto a victorias de etapa, ya lo has dicho tú, todo lo único que saben hacer es ganar, ganar, ganar y ganar. Nada más. Y es que tienen unos corredores, Pablo, que claro, ¿qué vamos a decir? Si en el equipo tienen a el mosquetero Julian Alaphilippe, un corredor que parece que no ha sido su mejor año, pero claro, ha sido campeón del mundo. Y recordemos que siendo campeón del mundo son 600 puntos UCI, así como ser segundo en una gran vuelta. Y ya se llevó esa segunda etapa del Tirreno Adriático, después la Flecha Valona y esa primera etapa del Tour de Francia. Aún sin ser su mejor año, son 3.105 puntos UCI, ¿eh? Pocos ciclistas pueden decir eso. Y me gustaría destacar algo que no hemos hecho con otros equipos, pero que a partir de este programa lo vamos a hacer, el presupuesto del equipo. El de Koenig Quick Step es el cuarto equipo con mejor presupuesto, con 25 millones de euros. Son el que más victorias tiene, pero no es el que más presupuesto tiene. Y voy a hacer la comparativa con el equipo que más presupuesto tiene, que ya lo dejo aquí, para los días siguientes, que es el Ineos, que tiene 50 millones de presupuesto. Hay que pensar que el de Koenig tiene la mitad de presupuesto que el Ineos y vaya resultados, ¿eh? También es verdad que es el cuarto equipo y hay muchos otros por detrás. Por ejemplo, voy a destacar equipos de los cuales ya hemos hablado, como son el Bora con 18 millones, también el Bahrein Victorious con 18 millones, que eso hay que destacarlo. El Bahrein, con los resultados que ha tenido este año, se sitúa en la posición octava y empatado con el Bora y con el Israel Startup Nation, con 18 millones. Podemos después encontrar en la 10ª posición al Cofidis con 13 millones, del cual dijimos que no era uno de los equipos con más presupuesto, no lo es, pero aún así tiene bastantes equipos por detrás, ¿eh? Sí, Y sí. los resultados y el plantel no es de los mejores. Y otro equipo del cual hemos hablado bastante en programas anteriores, el Citroën AG2R, que es el quinto equipo con mejor presupuesto, con 23 millones. Pablo, Uf. de Koenig 25, AG2R 23. ¿Qué me cuentas? Espérate que le bajo la nota a la G2R. ¿Y de la Estos Astana datos qué puedes decir? ¿De la Astana? ¿Cómo lo tiene el presupuesto? y del Astana, como no me lo iba a dejar, tiene 12 millones de presupuesto, junto con el Lotto Soudal y otro de los equipos que vamos a hablar hoy, el Education First. 1 millón por detrás del Cofidis, algo que me sorprende. Yo pensaba que la Astana era un equipo con mejor presupuesto. Quizá también tenemos que cambiarle la nota y subirla, ¿no? Le tendremos que poner un 5, Pablo, a probarles a los kazajos. ¿Tú qué piensas? Ostras, también es verdad que este año tuvieron la reducción de presupuesto, ¿eh? Desconozco si hace 3, 4 años era tan bajo, pero sí, tuvieron recortes debido a la pandemia. Pero la verdad que me ha sorprendido, ¿eh? La posición de la Astana en presupuesto. Sí, sobre todo comparando con otros equipos como el Cofidis. Si vemos las dos plantillas, los dos equipos, por nombres, el Astana parece que tenga mucho mejor equipo, ¿no? Que el Cofidis. Y el Cofidis tiene 1 millón más de presupuesto. Algo sorprendente. Quizá tenemos que empezar a cambiar alguna que otra nota, ¿no? De todas maneras, este ranking lo vamos a tener en cuenta a la hora de poner las notas y Sí, sí, iremos sí. hablando de cada equipo en cuanto a presupuesto, porque es algo que es importantísimo, porque el presupuesto
te ayuda a tener mejor equipo. Y después, en cuanto a corredores, Pablo, hemos hablado de Julián Alaphilippe. Después tenemos también, cómo no, que hablar de Joao Almeida, un corredor, el portugués de 23 años, que el año que viene vamos a ver en el UAE Team. Qué lástima para el de Keuni, que pierden aquí a un corredor de generales, pero un corredor también cazatapas, porque Sí, ya sí. empezó ganando el maillot de joven en la Vuelta a Cataluña, después se llevó la contrarreloj del Campeonato de Portugal, 2 etapas del Tour de Polonia, más el maillot de líder y el mejor joven. También se llevó el Tour de Luxemburgo, más una etapa y el maillot de joven y de puntos también. Qué bien lo ha hecho el final de temporada. Y fue segundo en el Giro de Emilia y tercero en la Milán-Torino, por detrás de Roglic y de Adam Yates, recordemos. Yo diría que un gran año el del portugués. Quizá falló en la oportunidad que era la del Giro de Italia, donde iba como líder, yo diría que como líder por delante de Remco Evenepoel en cuanto a perspectivas, porque Remco debutaba, pero aún así un gran año, ¿no? El del portugués. Lástima que se vaya y quizá aquí el de Koenig se queda un poco solo Remco Evenepoel, ¿no? Como ciclistas en cuanto a generales. Después hay que hablar de Remco Evenepoel, que tuvo un inicio de temporada un poco con dificultades, aunque quedó cuarto en varias etapas del Giro de Italia, en la sexta y en la novena etapa. Después en el Tour de Bélgica se resarció un poco, se llevó la segunda etapa y el liderato final. También se llevó después el Tour de Dinamarca, además de 3 etapas. Se llevó 2 clásicas en su país, la Drumkork Overijse y la Brussels Classic. Y por último, la Copa Bernocchi, hay que recordar también, con Fausto Masnada tercero. Después, ¿cómo no hay que hablar de Kasper Asgreen? El corredor Es que hay yo que diría hablar de tantos que... que podemos acabar aquí el programa, ¿no, Pablo? Hablando de este equipo. Madre mía. Hay que hablar, como no, de Kasper Asgreen, un corredor que yo diría que el principio de año fue bastante mejor, sobre todo a partir de marzo, donde se llevó la Saxo Bank Classic, y después, cómo no, el Tour de Flandes por delante como de un espectacular Matthew Van Der Poel en una carrera que todos tenemos en la retina. Después se llevó una crono en la Vuelta al Algarve, demostrando que es un gran croner. Además, después fue campeón de Dinamarca también de contrarreloj y el nivel que tienen allí es muy bueno. Y finalmente se llevó una clásica en su país, el Streu Criterium. Aún así, yo destacaría que me queda un poco corto, ¿no? Yo pensaba que Kasper Asgreen con el Tour de Flandes que hizo y esa Saxo Bank Classic haría mejor año, ¿eh? Aún así, se lleva 5 victorias de etapa, pero lo dicho, me deja un poco una mala sensación, ¿no? Aún así, es el cuarto corredor del de Koenig con mejor punto sucio, ¿eh? Y ya sabemos el plantel que tiene el equipo. Después habría que hablar de un Mikel Honoré que se llevó una etapa en la Coppi Bartali y en la Ichulia también. Ha sido un gran gregario, ha estado siempre ahí, fue cuarto en el Tour de Bretaña, cuarto en la Primus Classic, tercero en la Clásica de Bretaña, donde se llevó la etapa Bernat Cosnefroy por delante de Alaphilippe, 2 de Koenig en el podium, una cosa que ha sido habitual durante todo el año. Un Florence Senechal, que también fue un espectáculo, llevándose alguna etapa a la Vuelta a España, después también la Primus Classic. Mark Cavendish con su Tour de Francia espectacular, con sus etapas en el Tour de Turquía, que fueron 4, una en el Tour de Bélgica, 4 en el Tour de Francia, más en la clasificación de los puntos, y un Cavendish que ha sido aquí su resurgir, ¿no? Y ya acabo, lo dejo aquí, Pablo, que si no al final hablaré de todos los ciclistas. Un Fabio Jacobsen, el holandés de 25 años, que aquí en esta temporada 2021 ha sido su resurgir, que se llevó ya 2 etapas en la Tour de Valonia para después hacer esa grandísima Vuelta a España, donde fue el mejor en la clasificación de los puntos. Y se llevó 3 etapas y ha acabado el año llevándose 2 clásicas en su país, la Goike Pil y el Tour del Eurometropol. Me queda la sensación de que Fabio, la temporada que viene, va a hacerlo bastante mejor, ¿eh? ¿Y por qué no verle en el Tour de Francia? Yo creo que puede hacerlo y por qué no llevarse el mayor verde de puntos del Tour de Francia. Lo dejo aquí. Si no va Mark Cavendish, muy, muy probable. Y que no hayas dicho tú, ¿qué decir?
el equipo de los planes, plan A, plan B, plan C, plan D, de los que no hayas mencionado tú. Stibar, Lampard, el tractor de Clerc, Cherny, Remy Cabaña, Davide Ballerini, Sam Bennett. Madre mía, es que... Mauri Barsevenan y Andrea Baggioli también, de 22 añitos. Y sobre todo, no es un cazaetapas, pero hace que los demás ganen. Michael Morkov, el mejor lanzador del mundo, ya que las victorias de Bennett, de Cavendish y de Álvaro Hodek son en parte gracias al danés, que por si fuera poco, tuvo su medalla de oro en Tokio, en Madison. Espectacular. Y para mí la decepción del De Koenig Quick Step ha sido la táctica que tuvieron en el Giro de Italia. Se les vio fuera de sitio, totalmente. Y en cuanto a corredores, ya hemos hablado en alguno de estos programas últimos. Yo diría que la decepción es un James Knox, el británico, que llevaba temporadas haciéndolo bien, era uno de los escaladores del equipo y aquí este año no lo hemos podido ver apenas. Aún así, yo diría que el resto de ciclistas también destacaría Sam Bennett, que parece que el tener que irse del equipo no le ha venido bien, sobre todo para ir a muchas competiciones. Tampoco ha sido su año. Y esos serían los dos nombres que diría que no han estado al nivel, ¿no? Esperado. El resto han estado bien y si no han ganado, han estado adelante. ¿Qué más se le puede pedir al equipo? Así que la nota, Pablo, no, casi que la tenemos clara, ¿no? Dale la nota, a ver. Mi nota va a ser un 9,5. El 10 hubiera sido algún podio en una gran vuelta. No ha podido ser, pero claro, con 66 victorias, llamándose el programa Cazatapas, Pablo, para mí ponerle menos de un 9,5 me parece un auténtico insulto. Yo teniendo en cuenta que al Bahrein le puse un 9,5 y como bien has dicho tú, su falta de presencia en las generales de las grandes vueltas, le tengo que poner un 9,7. Eso le falta para el 10. Como te gusta ser generoso, Pablo, muy bien, sí. La verdad que aquí Leonardo nos había dicho que el mejor equipo del año ha sido el Bahrein y yo ya lo dejo aquí. Creo que el mejor equipo tiene que ser el que se lleva 66 victorias, ¿no, Pablo? Sí. De Koenig es el mejor equipo para ganar, que es de lo que se trata. Luego ya las grandes vueltas es otra cosa, pero para ganar, los lobos, la manada. Y además, en cuanto al ranking UCI, ya lo dejo aquí. El líder indiscutible es el de Koenig Quick Step. Así que, si ya lo dice el ranking UCI, es un punto más a su favor. Seguimos ahora con el Education First Nippo. Lograron un total de 16 victorias, 11 de ellas en el World Tour. Muy ofensivos, su sello de siempre, teniendo triunfos de mucho nivel, a pesar de ser 11 en el World Tour. En las clásicas fueron liderados por Simon Carr, Bettiol y Valgren, pero sin grandes resultados en las importantes, excepto Poules, que se impuso en la clásica de San Sebastián. En vueltas de una semana, grandes resultados con 2 etapas en la París-Niza, 2 en el Tour de Suiza, 1 en la Vuelta a Burgos, 1 en el Tour de Polonia y 1 en el Tour del Benelux. Respecto a las grandes vueltas, la verdad que bastante bien, con una etapa en el Giro, con Bettiol, siendo Hugh Carthy octavo, en el Tour sin triunfos, con Rigo en 10ª posición, y en la Vuelta, sin un líder claro, tuvieron el espectáculo de Magnus Cort, venciendo por 3 veces, pero de sus líderes en grandes vueltas, poquito. ¿Qué has de decir, Pau? Y di también el presupuesto para que quede claro, en comparación a lo que has dicho antes, que ha estado muy bien. Vamos a empezar por el presupuesto. Ya lo he dicho anteriormente, pero lo vuelvo a recordar. Sí, El sí. Education First Nippo son 12 millones de euros y está en la 10ª posición, empatado con el Lotto Soudal y el Astana Prime Tech. Podemos decir que está en la zona baja del World Tour. Y en cuanto a resultados, yo diría que no es la zona baja, es un poco la zona media, ¿no? Porque hay que destacar que son 18 victorias, sí, pero 11 en el World Tour, más de la mitad en el World Tour. Así que hay que destacarlo. Y quizá el talón de Aquiles aquí en esta temporada 2021 para la Education First ha sido
las clasificaciones tanto en grandes vueltas como en vueltas de una semana, ¿no? Los corredores para generales han sido los que han fallado, ¿no? Un Hugh Carthy que hizo un espectacular año 2020 con esa gran Vuelta a España y que aquí en el Giro de Italia sí hizo octavo, tú has dicho, pero no lo hemos podido ver mucho más. Después un Rigobert Urán, que tampoco ha sido su mejor año. Y ahí está el talón de Aquiles del equipo, porque respecto a victorias de etapa, no. Y hay otros corredores que han hecho un gran año, porque el mejor corredor en cuanto al ranking UCI es Nelson Powles, campeón de la Clásica de San Sebastián y un corredor que se ha movido siempre en grandes posiciones, ¿no? Porque hay que recordar que en el Campeonato del Mundo fue quinto. Y con esa quinta posición se llevó 275 puntos UCI, Pablo. Entre los 400 de la Clásica de San Sebastián y esos 275 apañado al año. Después nos encontramos a un Michael Valgren, que yo creo que su mejor parte de la temporada ha sido el final de año, ya que no hay mucho que destacar a principio de temporada, pero vaya final con esas victorias en el Giro de la Toscana y en la Copa Sabatini en un día de diferencia, el día 15 de septiembre se llevó el Giro de la Toscana y el 16 la Copa Sabatini y después a los 10 días esa tercera posición en el Mundial. Desde Salseo Ciclistas ya dijiste que acababa contrato y vaya si lo aprovechó, ¿no? Sí que lo aprovechó, sí. Que ya renovación por 2 años y seguro que al alza. Clean, caja, Pablo, hay que hacerlo así, ¿no? Después el tercer ciclista en cuanto al ranking UCI es Rigobert Urán, cosa que me sorprende, pero aquí tenemos al colombiano de 34 años que solo ha tenido una victoria de etapa en el Tour de Suiza, en la cronoescalada, y que yo diría que no ha sido su mejor año, ¿no? Después continuamos con Hugh Carthy, que a pesar del año que ha tenido es el cuarto ciclista del Education First, ayuda esa octava posición en el Giro de Italia y también esa victoria en la Volta a Burgos, recordemos, en esa última etapa de montaña, donde la sensación que me llevé yo es que aquí teníamos uno de los favoritos a la Volta a España y vaya si me equivoqué, porque después acabó retirando y ya no ha acabado ninguna carrera de las que ha competido en esta temporada 2021, ni el Giro de Emilia, ni la Copa Bernocchi, ni el Val Varesini, no ha acabado ninguna carrera, vaya final de año más terrible, recordando que fue octavo en la Vuelta a Cataluña y el 28 la Ichulia y quinto en el Tour de los Alpes. Aún así, Pablo, ha sido el mejor año, ¿no?, para el británico. Yo esperaba mucho más de él y supongo que el equipo más. Tiene 27 años, está en plenitud y esperemos que en esta temporada 2022 le dé una alegría a la Education First, que ya he dicho 1000 veces, es uno de mis equipos predilectos. Y ya voy a hablar de dos corredores más, que no me los puedo dejar, como son Magnus Cort Nielsen, que empezó con una victoria de etapa, la París-Niza, esa última etapa, la 8, tan accidentada, siguió con otra victoria en la ruta de Occitania y después, como no, hay que recordar esas 3 victorias en la Vuelta a España espectaculares, en la sexta etapa, en la 12ª y en la 19ª, y quizá un final de año, sobre todo en el Campeonato del Mundo, donde yo esperaba más, ¿no? Fue sexto en la crono de los mundiales, pero lo dicho, esperaba más del final, pero ¿qué más se le puede pedir a la temporada del danés? Y no voy a dejarme a un Stefan Biseguer, que ha sido una de las sorpresas del año, uno de los ciclistas revelación, con 23 años, el suizo, se ha convertido en uno de los mejores croners del World Tour, del ciclismo mundial. Ya se llevó su primera contrarreloj en la París-Niza, la tercera etapa. Después se llevó esa gran etapa en el Tour de Suiza con esa gran escapada, además de llevarse el maillot de puntos. Y en todas las etapas contra el crono ha estado en ese top 10, ¿no? Porque fue cuarto en el Campeonato de Europa, séptimo en el Campeonato del Mundo. También se llevó la victoria en el Tour de Benelux, ya me la iba a dejar, no puede ser esto. Y lo dicho, has estado siempre en el top 10. Fue quinto en la última crono del Tour de Francia y ha estado siempre ahí. Es un corredor que, desde esa segunda etapa del UAE Tour, en la crono donde fue segundo,
no ha bajado, ha estado siempre en el podio, en las cronos. Es un ciclista a seguir y que encima, Pablo, desde Salseo, ¿sabemos algo de Biseguer? Luego hablaremos de Biseguer en salseos ciclistas. Pues aquí lo dejo, Pablo. Sigue tú. Además de los corredores que has dicho, todos muy buenos. Ojo, para el 2022 va a ser una de mis apuestas con Jonas Rutz, el alemán. Vaya planta para las clásicas, para las escapadas. Ojo con él, yo creo que va a ser uno de los corredores a seguir. Y en cuanto a las decepciones, ya las has dicho tú, Carci y Rigoberto Urán. Y yo añadiría a Sergio Higuita, el colombiano, muy poca presencia, excepto a final de temporada en las clásicas italianas, pero no ha sido lo que esperábamos. Grandes apuntes. Y dejo que Jonas Rux, hay que recordar que mide 1,97 y tiene 23 añitos, el alemán. Uf. Vaya ciclista. Voy a ir yo ahora con la nota, ya has dicho tú antes la de los Lobos, teniendo en cuenta las victorias de calidad. En las grandes vueltas le ha faltado ese líder. En las clásicas, la verdad que también, excepto la victoria de Poules. Pero ese dato que has dicho del presupuesto le ha sumado puntos. Así que mi nota para el Education First es un 8. Buena nota, Pablo. Muy bien. Hmm. Pues yo, contando que es una de mis debilidades, iba a ponerle un 8, pero poniéndole un 8 yo no me puedo quedar corto, ¿no? Le voy a poner un 8,25 al Education First. Muy bien. Seguimos ahora con el Groupama Français de Ye. 23 victorias en la temporada, 2 de ellas únicamente en el World Tour. Un equipo, al igual que el Cofidis, que ha sacado gran provecho de las carreras francesas, con nada más y nada menos que 9 victorias, y también de los campeonatos nacionales, teniendo un buen final de año. En las grandes clásicas han tenido buenos registros con Stewart, Gaudu y Kuhn, ya que Stewart fue segundo en la Omloop, Gaudu tercero en la Lieja, séptimo en la Flecha Valona y en Lombardía, y Stefan Kuhn, que fue sexto en la Gante de Belgium. Y en las francesas han tenido protagonismo con Arnaud Demar. En vueltas de una semana han estado bien, con una etapa en la Chulia, una del Tour de Suiza, 4 etapas y la general de la Volta a la Comunidad Valenciana y una en el Tour de Luxemburgo. Las grandes vueltas han sido su punto más flojo, ya que en el Giro muy poca cosa, en el Tour decimoprimeros con Gaudu y en la Vuelta muy justos. ¿Qué has de añadir del Groupama Français de Je, Pau? De lo primero que voy a hablar es de su presupuesto, Pablo. Y agárrate a la silla, por favor. Hemos hablado de sus resultados, de cómo ha ido el año, y su presupuesto es el sexto junto con el Movistar, y son 20 millones de euros, 8 más que el Education First. Las comparaciones son odiosas. Son odiosas. Y 2 más que el Bahrein Victorious, Pablo. Ahí sí que no te lo esperabas. No. Así que, haciendo esta comparativa, un poco más podemos decir, ¿no? Porque si hablamos de los ciclistas, vamos a hablar de los nombres. Un David Gaudu, que yo creo que ha hecho un buen año, ¿no? Pero aún así se me queda un poco corto. Esperaba más del joven francés de 25 años, que empezó el año bien, siendo el mejor joven del Tour de los Alpes, llevándose la clásica de Faun-Ardèche en Francia, una etapa a la Chulia y el maillot de joven en el la Dauphiné, y que ya el año acaba con su victoria en el Tour de Luxemburgo. 11ª posición en el Tour de Francia, no entró en el top 10. Ay, no, es un gran año, ¿no? Yo esperaba mucho más del francés, campeón del Tour del Porvenir, ¿no? Después, como no hay que hablar de Stefan Kuhn, el contrarrelojista que hizo una gran actuación en la Comunidad Valenciana, aquí en nuestra tierra, con esa victoria en la crono y con esa victoria final, en la clasificación final. Otra contrarreloj que se llevó en el Tour de Suiza, como no en su país, también fue campeón de contrarreloj de Suiza, otro año más, y campeón de Europa, también de contrarreloj. Es un ciclista con un portento físico terrible, 1,93 de altura, 27 años, aún tiene una gran edad, y que yo creo que ha sido el ciclista principal, ¿no?
en cuanto a lo que podíamos esperar. Se lleva una clasificación final aquí en la Comunitat Valenciana. También ha estado siempre en los puestos delanteros en las cronos. Se ha llevado unas cuantas, volviendo a ser campeón de Europa y campeón de Suiza. Y ya para continuar, yo creo que el corredor principal en cuanto a victorias, eso seguro, que es Arnaud Démare, el francés, que tiene muchas victorias, pero ya lo dijimos en programas anteriores, un poco en carreras secundarias, ¿no? Se llevó etapas en la Comunidad Valenciana, alguna clásica en Francia, después la carrera de Boucles de la Mayenne, donde se llevó 3 etapas y la clasificación final y la de los puntos, otra victoria en la Ruta de Occitania. También se llevó esta última clásica de París-Tours, de la que hablamos hace pocos días, pero que la sensación es que ha sido el mejor año, ¿no? El del francés, con 30 años, muchas victorias, pero quizá en un segundo plano, ¿no? En esa segunda categoría. Y estos serían los 3 ciclistas principales del Groupama. No sé, Pablo, con ese presupuesto, y quizá empezamos a ver la temporada del Movistar un poco mejor, ¿no? Podríamos añadir a los que has dicho a Benjamin Thomas, con grandes resultados en pista y bastante destacables en crono, así como las clásicas flamencas por parte de Stewart. Y respecto a David Gaudu, por lo que has dicho tú, desde el equipo ya han de ver que para generales no. Cazaetapas sí, ya que también en las clásicas italianas ha estado bastante bien, 7º en Lombardía, 6º en Milán-Torino, en las Ardenas también, haciendo top 10. Debería centrarse en eso. Y como decepción principal del equipo, yo diría a un Thibaut Pinot con un año marcado por los problemas físicos. Al final sí que se le ha visto un poco, pero ojalá remonte el francés en 2022. Quizá un equipo del francés que tendría que empezar a mirar al futuro, ¿no? Y empezar a pensar en qué es lo que quieren, ¿no? Si será un equipo cazatapas o un equipo para luchar por generales. Porque quizás si quieren plantearse ganar alguna general, aunque sea de una carrera de una semana, tendrían que mejorar su plantel, ¿no? Su equipo. Donde podemos encontrar también, recordemos, a Miles Scottson, corredor australiano que entrevistamos aquí en Cazatapas, ¿eh? Un grande. Venga, Pau, no esquives la nota, tírale. Teniendo el presupuesto, Pablo, qué bien hemos hecho de tirar de datos. Comparamos que tienen 5 millones menos que el de Koenig, 2 más que el Bahrein, y ahí lo dejo. Mi nota no puede ser otra que un 5,5. Y creo que soy generoso. Yo confieso que se la acabo de bajar ahora mismo también, después de saber el presupuesto. Y teniendo en cuenta el escaso número de victorias en el World Tour, el regular papel en las grandes vueltas, pero como el total de victorias supera las 20, la verdad, le voy a poner un poquitín más que tú, un 6, pero se la he bajado, ¿eh? Como te gusta ser generoso, Pablo. Muy bien. Estarán contentos contigo los equipos. Sí. Dejamos ya la valoración de los equipos del World Tour por el momento. El próximo programa, Ineos a la vista. Ay, 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 ay. Y vamos ahora con salseos ciclistas. La verdad que bastante cargadito, así que vamos allá. Empezamos por el Education First, que contrata para la temporada 2022 a Marin van den Berg, que ahora nos dirá Pau algo de este holandés de 22 años, a James Shaw, británico de 25 años, y a Lukas Wisniewski, el polaco del Qhubeka de 29 años. Bike Exchange contrata a jóvenes promesas como Kelland O'Brien, un australiano que fue bronce en Tokio en persecución por equipos, al colombiano de 21 años, Jesús David Peña, y a un ex del Education First ya más veterano como Lawson Craddock. Siguiendo con el Trek, un ex corredor de Movistar como Darío Cataldo ficha por el equipo. El de Koenig ha contratado a Luis Vervaeke del Alpecin, el belga de 28 años. Y Cofidis, un doble fichaje bastante interesante, la verdad, como son David de Vilela del Movistar y Max Walscheid del Qhubeka.
Para finalizar los fichajes, el Eolo Cometa incorpora a Alex Martín de la estructura sub-23, al igual que nuestro amigo de cazetapas David Martín. Este corredor, Alex Martín, de 21 años. Empezaré por Marin van den Berg, el corredor holandés de 22 añitos, y un corredor del cual aquí en este programa hemos hablado, sobre todo cuando hicimos el programa especial sobre el Tour del Porvenir, ya que este holandés se llevó 3 etapas, la etapa número 2, la 3 y la 5, además de ser el primero en la clasificación por puntos. Es un corredor con un gran punch final y que además de todo lo que hizo en el Tour del Porvenir, yo destacaría algo que viene del equipo sub-23 del Grupama FDG. Quizá el Grupama aquí debería haber luchado un poco más por retener a esta joven promesa, ¿no? Viendo el presupuesto que tienen, no debería faltarles salario, ¿no? No, porque además de estas victorias en el Tour del Porvenir, también tuvo alguna en los Alpes Isère Tour. En el Orlen Nation Grand Prix se llevó las 2 etapas y la general final. Y al final es un corredor que tiene muy buenas condiciones, 22 añitos, y que parece que en todas las competiciones en las que está, siempre está adelante, porque en el Campeonato de Europa Sub-23 quedó octavo también, y además iba como uno de los favoritos, hay que recordar. Después tenemos a Jesús David Peña, el colombiano de 21 añitos, que ficha por el Bike Exchange, un corredor que ha sido doble campeón del Tour de Colombia Sub-23 y que además este año fue segundo en la etapa número 7 del Giro ciclista del Giro Baby, por detrás de Juan Ayuso, ciclista que tiene muy buena pinta, tiene pinta de escalador. Y otro colombiano más a apuntar en la libretita, Pablo. Y destacaría también el fichaje del Bike Exchange, tristemente para mí, porque quitan a un ciclista con muy buena planta, gran condición y que siempre está peleando, como es Lau Sucrado, el americano de 29 años, que cambia al Education First por el Bike Exchange y que es un ciclista que la verdad que a mí me gusta mucho. Tiene gran calidad, ha sido campeón de Norteamérica en contrarreloj, además de ser quinto en la carrera en ruta, y en el Criterium Dauphiné, por ejemplo, fue segundo en la clasificación de la montaña, por detrás de Marc Padul. Seguimos con los fichajes. Yo los voy a hablar de los dos ex Movistars, Darío Cataldo y Vileda, uno por el Trek y Vilella por el Cofidis. Quizá, Pablo, no sé tú lo que pensarás, pero qué poquito han dado al Movistar, ¿no? Tanto uno como el otro. Que les vaya mejor, ¿no? Pero qué casualidad que el último mes de Vilela estando sin contrato ha sido excelente. Bueno, cuando no tienen la seguridad, Pablo, ya sabes que hay que intentar ganarse las habichuelas. Y después seguimos con el de Koenig, con Luis Verbeeke, el corredor del Alpecin Phoenix. Aquí los lobos le quitan un corredor a los zorros y es un corredor que principalmente se mueve bien en montaña, como puede demostrar siendo el primero en la clasificación de la montaña en el Tour de Alemania. Aún así, no ha sido su mejor año y yo destacaría que en la clasificación final del Giro de Italia fue el mejor del Alpecin, quedando el 20º, justo por detrás de Gorka Izaguirre. Y siguiendo, me gustaría destacar el fichaje de Max Wohlveit, el alemán de 1,99 de estatura, menuda planta, un rodador excepcional que ha hecho un muy buen año. Siempre en todas las etapas contra el crono ha estado adelante, destacando su victoria en el Campeonato del Mundo en contrarreloj mixta. También su segunda posición en el Campeonato de Europa también mixtos. Se ve que Alemania se mueve muy bien en este tipo de competiciones. Y destacaría también, por ejemplo, esa quinta posición en el europeo contra el crono por detrás de 4 nombres como son Stephen Kuhn, Filippo Ganna, Remco Evenepoel y Stefan Biseguer. Y por delante de Affini o Asgreen. Así que eso demuestra la calidad del ciclista del cual estamos hablando. Y un corredor que al Cofidis le va a venir de maravilla. Y en cuanto a Alex Martín, el corredor de 21 años, joven, otro español más que va a Eolo Cometa, destacaría su sexta posición en el Giro ciclista de la Vela da Costa, en Montblanc. Es un ciclista joven y que esperemos que en el Eolo le dejen
llegar al máximo, ¿no? Viene de la Fundación Contador también, así que sigue la misma estructura, igual que David Martín. Continuando con las renovaciones, en Education First, Jonas Roots, que habíamos hablado antes de él, renueva 3 temporadas más, y Biseger y Julius Vandenberg 2 temporadas más. Israel Startup Nation renueva a sus 4 corredores israelíes, a Einhorn, a Niv, a Goldstein y a Sakif. Además, el segundo en el último Lombardía, como fue Fausto Masnada, renueva 3 años más con De Koenig. Y en clave española, Movistar renueva 1 año más a Valverde, a Herbiti, a Albert Torres, a Lluís Mas y a José Joaquín Rojas. Empecemos por el principio y el Education First, que 2 grandes renovaciones, ¿no? Hemos hablado de que ha perdido a Lawson Craddock, también ha perdido a Sergio Guita. Estos 2 corredores son jóvenes, con gran condición, tanto Jonas Ruth como Stefan Biseger, uno 23 añitos, el otro también 23, 3 años y 2 años aquí. El Education First como que se asegura a 2 ciclistas con una gran calidad, ¿no? Durante unas cuantas temporadas. Ya les gustaría a muchos equipos tener a esta clase de ciclistas, ¿no? Grandes rodadores. Seguimos con el Israel Startup Nation, en el cual destacaría la renovación de Itamar Einhorn, el israelí, que este año se ha llevado 2 victorias de etapa, una al Tour de Eslovaquia, también la clásica Ford Physical Race del Gran Premio de Polonia, y fue tercero en el Campeonato de Israel en ruta. Tiene 24 años y además de todas estas victorias, acabó la temporada muy bien, porque fue segundo en una etapa de la Cross Race y estuvo delante en todos los sprints últimos que le pudimos ver, destacando esa 5ª posición en la etapa número 8 de la Vuelta Ciclista a España, que se llevó Fabio Jacobsen, cómo no. Y por último, un Fausto Masnada, que qué gran última carrera hizo durante el año. Ha hecho un año muy regular, siempre estando delante, a pesar de que no ha tenido ninguna victoria, y que se ha ganado 3 años de renovación, ¿eh? Aquí el equipo de los Lobos apuesta por él, ¿eh? Es un corredor que seguro que le gusta mucho a la estructura belga. Y en cuanto al Movistar, ¿qué puedo decir, Pablo? Ole, ole y ole, ¿no? Los viejos rockeros siguen tocando rock and roll y desde aquí seguiremos disfrutando, ¿no? Con muchas ganas. Que no se retiren nunca, Pablo, es lo único que puedo decir. Y ya antes de cerrar la sección, hablar de la buena noticia de que ya se conocen los primeros 11 corredores del Manuela Fundación, nuevo equipo profesional de categoría continental español dentro de la 3ª división. Será el único equipo español continental. Y que, además de estos 11 corredores, ha sido noticia por un curioso maillot con alas, con 2 leones de peluche, entre otras cosas. Es un maillot muy vistoso, quien no lo haya visto, que lo haga, donde podemos encontrar a 2 leones de peluche, unas alas, una esfera del mundo, unas estrellas. Muy vistoso, la verdad. También hay que tener en cuenta que Manuela Fundación es una fundación sin ánimo de lucro, es como casi una ONG, y que la verdad que contentos, ¿no? De que haya otro equipo en categoría profesional, ¿no? Ojalá vaya mejorando, vaya subiendo peldaños y lo podamos ver algún día en el World Tour, ¿no? Como casi estuvo a punto de conseguirlo la temporada pasada comprando la estructura del Bike Exchange, ¿no? Bien, Pau, vas buscando la música mientras hablo del próximo programa. Por supuesto. Un próximo programa en el que sí que hablaremos del recorrido del Giro 2022, ya que al ir introduciendo las etapas poco a poco no mencionaron ni el orden de ellas, así que esta semana ya lo van a desvelar todo al completo y lo analizaremos, además de seguir con la valoración de los equipos del World Tour. Y antes de despedir, hay que saber cuál es la respuesta de la pregunta de la semana. Recordemos la pregunta, que era la siguiente. ¿Qué equipo es el que más corredores tiene en el top 10 del ranking de la UCI, entre los 10 mejores? Los equipos son los siguientes: el de Koenig Quick Step, el Jumbo Visma, el Bahrein Victorious o el Ineos Grenadiers. Pablo,
Venga, dame una contestación. Sabiendo lo que dijiste en el anterior programa, de todos los puntos que dan las grandes vueltas y con el Ineos que ha estado en bastantes de ellas, aunque no haya ganado, yo creo que es el Ineos. Bien, Pablo, bien, por fin. Por fin, ya llevabas unas cuantas semanas sin adivinar, ¿eh? Yo diría meses. Parece que el matrimonio ha venido bien a tu mente o a tu suerte, de lo que tú quieras pensar. Pues sí, hay que decir que el Ineos es el único equipo con 3 ciclistas en el top 10, en el top 10 del ranking UCI, con Egan Bernal en la sexta posición, con 2.576 puntos, con Adam Yates en la octava posición, con 2.251 puntos, y Richard Carapaz en la décima posición, con 2.058 puntos, justo por delante de Alejandro Valverde, que está el 11º del año, ¿eh? No está nada mal. Y No, no. después, en cuanto al resto de equipos, el de Koenig tiene a la Philippe en cuarta posición y a Joe Almeida en novena posición. El Jumbo Visma tiene a Vaya Dos Bigardos, a Wout van Aert y a Primo Roglic en segunda y tercera posición. Ojo al dato. Y el Bahrein Victorious, con su gran temporada, tiene a Colbrelli en quinta posición y es el único que está en el top 10, ¿Ah? porque el siguiente es Matej Mohoric en la 12ª. ¿Mm? Cosa curiosa, ¿eh, Pablo? Sí, sí, sí. No caben todos. Mucha calidad que poner en el mismo ranking. Como la tuya haciendo las preguntas. Ahora sí, ponme la música, que nos vamos, amigo. Esto ha sido todo por hoy. 37º programa de Caza Etapas. No hay carreras, pero no paramos. Por vosotros y por el ciclismo. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis darle me gusta, suscribiros o comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.